Habíamos hablado sobre la visitación del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, que era un centurión romano, y cómo Dios preparó todo. Le preparó a Cornelio, su familia, su casa. Por otro lado, le habló al apóstol Pedro para que éste vaya a la casa de Cornelio, llevarle el evangelio de la salvación. Porque miren que solamente ser una buena persona o ser una persona justa, eso no significa que la persona es salva. En esto nosotros podemos entender que no basta con que sea justa o buena persona. Porque Cornelio, él era un buen hombre, dice justo, él hacía limosnas al pueblo de Dios, él era temeroso de Dios, pero no bastaba eso, él necesitaba escuchar de Jesucristo para que él pueda recibirle a Jesús como el Mesías, como su Salvador, y así recibir el Espíritu Santo. Es necesario, por medio de Jesús, creyendo en Él, aceptándole a Él, entonces allí el Espíritu Santo puede descender, y fue lo que pasó en la casa de Cornelio. Pedro, entonces vino el Espíritu Santo sobre él y sobre toda su casa. Se convirtieron, se salvaron, se bautizaron. Y Pedro fue a Jerusalén, volvió a Jerusalén para contarle a los apóstoles, a los hermanos que estaban allá, lo que ocurrió, porque hasta ese entonces los apóstoles creían que la salvación era exclusividad de los judíos, que el Espíritu Santo era exclusividad de los judíos, que ellos eran los que podían recibir el Espíritu Santo, que todos los que no eran judíos, ellos pensaban eran pueblos impuros, pueblos que no eran dignos de recibir al Espíritu Santo. Entonces Dios le enseñó una lección muy profunda, una revelación muy profunda que el apóstol Pedro tuvo, y esta revelación, este entendimiento, él se estaba yendo a Jerusalén a contarle a los otros apóstoles. Y cuando él entró y le habló con ellos, algunos judíos que eran convertidos, ¿verdad?, le dijeron: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Porque los judíos, ellos practicaban la circuncisión, que era Dios que les dijo que ellos tenían que hacer. Los hombres se tenían que circuncidar el prepucio de sus órganos genitales, ¿verdad? El varón, que era como una señal de un pacto. Pero después, con el nuevo pacto, cuando Pablo empieza a enseñar del nuevo pacto, dice que Dios ya no pedía que la persona se circuncide, porque cuando Cristo vino, en Cristo se cumplieron todas las cosas. En Cristo se cumplió la ley, en Cristo se cumplió todo. Y a partir de ese entonces, lo que todo ser humano necesita es circuncidar el corazón. ¿Qué significa eso? Volver su corazón a Dios en arrepentimiento, en reconocimiento de que solamente necesito perdón, que necesito de mi Salvador. Y ellos le dijeron, ¿verdad?, por qué él entró en casa de incircuncisos. Entonces Pedro comenzó a contarles por orden todo lo sucedido y cómo Dios limpió cómo Dios le trajo en visión esos animales que eran impuros, y que le dijo: lo que Dios limpió, no llames tú común o impuro. Y fue relatándole cómo llegaron estos tres hombres a buscarle a Pedro en la casa de Simón el curtidor, y que cuando él fue a la casa de Cornelio, le había visto, Cornelio le contó la visión,
Y este versículo me llama mucho la atención y quiero leer con ustedes. Estamos ya en el capítulo 11, versículo 13. Él le contó lo que vio, Cornelio le estaba contando a Pedro que vio un ángel y que le dijo este ángel a Cornelio: búscale a Pedro. Él te hablará palabras, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Acá vemos eso que les dije al inicio. No bastaba que Cornelio sea justo, no bastaba que Cornelio sea un buen hombre, temeroso de Dios, que él ore. Continuamente dice que Cornelio oraba y daba limosnas, o sea que era dadivoso, era generoso, pero no bastaba. Así como en el mundo hay mucha gente buena, la gente dice: pero yo soy buena persona, yo no mato, yo no robo. O dice: fulano es buena persona, él no hace nada de malo, él vive su vida, ayuda a la gente, ayuda mucho a los pobres. Y está bien, toda buena obra cuenta para el galardón de la persona, pero no para la salvación, porque la salvación no es por obras. La salvación, la vida eterna, nosotros recibimos únicamente por medio de Jesús. Es cuando nosotros miramos a Jesús, le reconocemos que Él es Hijo de Dios, que fue enviado a la tierra, que Dios vino y se hizo hombre, que nació de una virgen y que Él, cumpliéndose el tiempo, Él se entregó como cordero que fue llevado al matadero, que Él murió en tu lugar y en mi lugar, y que Él llevó nuestros pecados, y que al morir Él cumplió la justicia. Él cumplió la justicia y allí fue quitada la condenación de todos aquellos que miramos a Jesús, creemos en Él, le reconocemos como Salvador, como Mesías, como Rey. Creemos que Él murió y al tercer día resucitó y subió a los cielos. Y creemos que Él está a la diestra del Padre, reinando. Eso nos trae salvación. Cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros venimos a Él, abrimos la puerta en nuestros corazones. No es por obras. ¿Me entienden? No es por obras. No es porque la persona sea buena. Porque hasta la peor persona o la persona que nunca hizo bien en su vida, si se arrepiente, si viene a Jesús, si viene a los pies de la cruz, si reconoce nuestro ejemplo más claro es aquellos dos hombres que estuvieron crucificados junto a Jesús, uno a su derecha y otro a su izquierda. Imagínense, ellos sí eran gente mala, que hacían mal. Eran ladrones, eran asesinos, eran personas que no hicieron bien en su vida. Pero ¿qué pasó? Dice que uno de ellos le reconoció a Jesús como Mesías. Uno de ellos le dijo a Jesús: Señor, no te olvides, cuando entres en tu reino, no te olvides de mí. Y allí Jesús le dijo: hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Es claro que la salvación no es por obras, pero es por gracia, es por medio de Cristo. Por eso es lo que el ángel le dijo: va a venir uno que te va a hablar las palabras. Por eso es necesario hablar el evangelio, predicar el evangelio, por las cuales serás salvo tú y tu casa y toda tu casa. Miren la promesa que Dios le da a Cornelio por medio de este ángel. Tú y toda tu casa serán salvos. La puerta de la salvación no se abrió solo para Cornelio, se abrió para toda su casa. Y así también es con nosotros, mis queridos hermanos. La puerta de la salvación no se abre solo para nosotros, pero se abre para toda nuestra casa.
para toda nuestra casa. ¿Por qué? Porque ellos van a tener la posibilidad de escuchar el Evangelio, de escuchar lo que Jesús hizo, de escuchar del amor, de la misericordia de Dios, de la obra de Cristo en la cruz. Y allí Pedro le continúa hablando, relatando a los apóstoles lo que ocurrió, y que mientras él hablaba, que cayó el Espíritu Santo sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados por el Espíritu Santo, porque allí Pedro se acordó lo que el Señor Jesús le decía: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando los apóstoles escucharon todos estos relatos, ellos callaron y empezaron a glorificar a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es para vida. El arrepentimiento nos lleva a reconocer nuestros corazones, nuestros pecados, y reconocer la santidad, la pureza, la bondad de Dios. Y eso hace con que nos abramos a Él y podamos reconocer que necesitamos de esa salvación. Yo encuentro hoy en día más fácil que una persona que reconoce, una persona que vivió cometiendo muchos pecados y se considera esa persona que no es justa, que no es digna, es más fácil que esa persona se convierta a Cristo porque se arrepiente de sus pecados, que una persona justa, que hace todo bien, como Cornelio. Él era justo, él hacía bien las cosas, pero no es imposible, claro, pero es más difícil. ¿Por qué? Porque la persona tiene que reconocer que necesita un Salvador, que necesita un Salvador, que necesita, que la justicia que necesita recibir no es su propia justicia, sino la justicia de Cristo en su vida. Luego de eso, ellos escucharon, los apóstoles escucharon que en Antioquía también se llevó la palabra, se predicó, y que había muchos griegos que eran gentiles que se estaban convirtiendo, que estaban aceptando a Jesús. Entonces ellos ya enviaron a Bernabé a Antioquía para que él pueda ir, para que él pueda ver lo que estaba pasando y para que él pueda confirmar a esta gente que se estaba convirtiendo. Bernabé fue entonces enviado. Allí ya ellos entendieron que la salvación no era exclusividad de los judíos, sino también de los gentiles. Acá los griegos ya se estaban convirtiendo. Y Bernabé se fue, y allí él fue a buscarle a Saulo en Tarso para que pueda acompañarle y puedan ellos ministrar a la iglesia en Antioquía. Posterior a eso, vamos ahora a Hechos capítulo 12. ¿Qué pasó aquí? El rey Herodes otra vez echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y dice que él mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. A uno de los apóstoles fue asesinado a espada, y viendo Herodes que eso le agradó a los judíos de religión, no a los convertidos al cristianismo, sino a los judíos, entonces él fue y le prendió otra vez a Pedro, le llevó y le encarceló a Pedro. Le puso en una cárcel, le encerró a Pedro en una cárcel, y le entregó a un grupo de cuatro grupos de 4 soldados. Estos eran los custodios de Pedro. 4
grupos de 4 soldados. Y Pedro estaba en la cárcel, pero dice acá en el versículo 5 algo muy importante y que vemos que es lo que mueve la mano de Dios a favor de sus hijos y de la iglesia siempre. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La oración de la iglesia, la oración a favor de un hermano en la fe, a favor de una persona, mis queridos, mueve el cielo. Mueve el cielo, porque Dios así determinó darle esa autoridad a la iglesia. Ahí ustedes se dan cuenta cómo la iglesia de Jesucristo, la iglesia son las personas, somos todos, ¿verdad? Y en ese tiempo la iglesia eran todos ellos, los apóstoles y la gente que se iban convirtiendo, ellos eran la iglesia. Cómo ellos tenían el gobierno para orar y nosotros ejercemos gobierno cuando nosotros oramos a Dios por una situación, para que esa situación Dios pueda intervenir, para que pueda haber cambio, para que pueda haber transformación, para que las cosas que no están bien puedan ser derribadas y para lo que es bueno y lo que es del plan de Dios pueda ser edificado. Por eso cuando Dios le habla al profeta Jeremías y le dice que él le daba autoridad a él para derribar, para edificar, para plantar, para arrancar. Y esa es la autoridad que Dios nos da a la iglesia. ¿Y cómo ejercemos la autoridad? ¿Cómo ejercemos esa autoridad para cambiar la situación? Por medio de la oración. Cuando oramos, cuando clamamos a Dios, allí hay un movimiento del cielo. Podemos no ver, pero hay. Cuando oramos intercediendo por nuestra familia, por nuestros hijos, por los cónyuges, por una situación delicada, por una situación que necesitamos que Dios cambie. Cuando nosotros empezamos a orar, eso hace con que el cielo se mueva y en algún momento determinado por Dios, esa situación va a cambiar, ese hijo va a cambiar, ese problema se va a resolver. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Mueve los cielos. Por eso dice, y el Espíritu Santo dejó registrado, pero la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de la oración? ¿Qué fue el movimiento? ¿Saben qué? Fue enviado un ángel a Pedro en la cárcel. Y dice que Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados. Él estaba sujeto con 2 cadenas. 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Él estaba preso. Él estaba con 2 cadenas. Sujeto con 2 cadenas. Habían 2 guardas a su costado. Y otros afuera custodiando. Eran 16 en total los que le custodiaban. ¿Y qué pasó? He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz entró en ese lugar, resplandeció en la cárcel y el ángel le tocó a Pedro y le dijo: levántate pronto. Y cuando él le dijo a Pedro, levántate pronto, las cadenas dice que se cayeron automáticamente de él, de las manos. Y el ángel le dijo: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro salió y le seguía. Pero Pedro no sabía si era verdad lo que él estaba viendo. Pedro no sabía si era un sueño, si era realidad. Él no estaba entendiendo. Pero él le siguió al ángel. Él pensó que era una visión que él estaba teniendo. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió.
La puerta se le abrió delante sin que nadie toque. Se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Mis queridos, ¿cómo es la oración? La oración mueve los cielos. La oración hace con que las cadenas caigan. La oración es poderosa para que haya una intervención de Dios. Hace con que aquello que te estaba atando, estaba sujetando, aquello que estaba aprisionando se pueda soltar, se pueda romper. Por eso dice la unción del santo pudre yugos, pudre cadenas. Dice que esa intervención de Dios abrió puertas delante de Pedro para sacarle. Los soldados no vieron, los soldados no entendieron lo que pasó, los soldados no entendieron cómo es que Pedro de repente desapareció de adentro, ya no estaba él allí, fue la intervención de Dios. Y en esta mañana yo te quiero decir que eso es lo que ocurre cuando nosotros oramos a Dios. Eso exactamente ocurre en lo espiritual, en lo emocional y en nuestras vidas cotidianas. ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Estás necesitando una intervención de Dios? ¿Qué es lo que tu familia necesita? Una intervención de Dios. Vos estás clamando a Dios. Vos estás perseverando en oración. Esto es lo que ocurre. Hay un movimiento de los cielos. Son enviados ángeles y las cadenas son rotas. En el nombre de Jesús, y las ataduras son rotas, y las cárceles, las puertas son abiertas, y las personas empiezan a salir en libertad. ¿Qué es lo que estás necesitando? Estás necesitando una liberación en tu vida. Hay algo que te ata, hay algo que ata a tu ser querido, hay algún vicio, hay algo que está atando. Clama a Dios, hace tus oraciones, cree en Dios, busca en Dios, clama al Padre en el nombre de Jesús. Y va a haber una intervención porque no hay nada que Dios no pueda hacer. Apenas el ángel le habló a Pedro y ya cayeron esas cadenas. Cuando ellos fueron caminando, automáticamente se abrió las puertas. ¿Qué puerta estás necesitando que se te abra? Hay puertas que vos estás esperando. Hay puertas que vos estás clamando. ¿Qué vos necesitas que se abra? Se va a abrir en el nombre de Jesús sin que vos hagas fuerzas. Sin que vos hagas fuerza, se va a abrir con la fuerza y el poder de la oración. El poder de la oración abre puertas imposibles. Mis queridos, este es un relato real, esto ocurrió, esto no es un cuento de hadas, este no es un cuento, esto es una historia real y así pasó en aquella cárcel oscura, en aquel calabozo donde estaba preso el apóstol. Donde él era imposible que él salga. Allí entró, dice, el resplandor de la luz de la gloria de Dios. Por eso hay siempre luz, hay siempre el resplandor de la gloria de Dios que va a alumbrar los días más grises, los días más oscuros, los días más tenebrosos, las noches más tenebrosas. Cuando clamamos a Dios, va a haber una intervención. Hay una luz que entra en esos momentos y viene la luz de la esperanza y viene una luz que trae una libertad, una liberación, que trae un nuevo tiempo, una restauración. Y eso es lo que va a ocurrir en tu vida, eso es lo que va a ocurrir en tu casa. No importa el lugar más oscuro, pueden estar personas que vos amás en el lugar más oscuro, pueden estar dentro de un calabozo, cautivos, sin esperanza, presos, en medio de oscuridad, ataduras, pero continúa orando y clamando porque va a entrar la luz de Jesucristo en esos lugares. Va a entrar la luz de Cristo, va a entrar. La gloria de Dios va a amanecer sobre estas personas. La gloria de Dios va a amanecer, va a resplandecer y allí todo lo que el enemigo levantó va a caer por tierra. Así como cayeron estas cadenas, va a caer por tierra en el nombre de Jesús. Y hoy yo declaro en esta mañana que eso va a ocurrir, que ya está ocurriendo.
En el nombre de Jesús. Que van a caer por tierra y están cayendo por tierra. Todo lo que estaba atando, todo lo que estaba impidiendo que haya una liberación, que haya un nuevo tiempo de parte de Dios para tu vida, para tu familia. Hoy en esta mañana, en el nombre de Jesús, nosotros creemos. Yo te invito, yo te digo, cree, continúa creyendo, continúa orando, continúen orando, clamando a Dios, porque cuando oramos, los cielos se mueven, los cielos se mueven. Por eso es lo que son muy atacados. Por eso es lo que el enemigo ataca mucho, el corazón, la mente. Por eso es lo que el enemigo constantemente ataca con mentiras, con culpas, con tristeza, con desesperanza, con sentimientos que vienen del infierno, para frenarte y para frenar nuestras oraciones, para que nosotros nos detengamos, porque el enemigo sabe que él ya es un enemigo derrotado por Jesús. En esa cruz del Calvario, el enemigo sabe que mientras nosotros oremos, nosotros estamos ejerciendo nuestra autoridad. Mientras oramos, nosotros estamos ejerciendo nuestra autoridad. Mientras clamamos, mientras estamos en la presencia de Dios, mientras confesamos, mientras profetizamos la voluntad de Dios sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre las personas que amamos, sobre nuestras propias vidas, mientras hacemos, así va ocurriendo, así se va gestando, así se va formando, y llegado un momento, más temprano o más tarde, en un momento que menos esperamos, en un momento, en un día de sorpresa, allí el velo va a caer, allí la cadena va a caer, allí la atadura va a caer, allí el yugo se va a romper, allí la puerta se va a abrir, y allí va a venir la luz, y allí va a haber esperanza, y allí va a haber un nuevo tiempo, y allí va a haber salvación, y allí va a haber libertad, allí va a haber libertad para nuestras vidas, para tu vida, para los cautivos, allí va a haber libertad. Y eso el diablo sabe, que mientras oramos, mientras profetizamos, allí los ángeles se mueven a nuestro favor. Pero cuando callamos, pero cuando damos oído al enemigo, pero cuando dejamos que eso nos invada y ya no oramos, ya no clamamos, allí se detiene el cielo. Por eso es lo que necesitamos entender, nuestra posición, lo que Dios nos dio, la autoridad que Dios nos dio. Necesitamos confiar. Y muchas veces vienen heridas. Vienen heridas. Cuando yo estaba meditando ayer, me vino a mi mente esta imagen. Cuando los apóstoles eran encarcelados y ellos cuando eran flagelados, azotados, porque en más de una oportunidad se les llevó, se les azotó. Y eso pasa muchas veces, esos azotes. Ellos eran hombres de Dios, que amaban a Dios. Pero ¿por qué venían esas prisiones momentáneas? ¿Por qué venían esos azotes? ¿Por qué venían esas heridas? ¿Por qué el enemigo les quería callar? Porque el enemigo, el diablo, quería que ellos cierren su boca. El diablo usaba a esta gente, a los líderes, a los que eran religiosos y a los que no se convertían a Cristo, sus corazones. El diablo les usaba para que ellos puedan azotarles, prenderles, para que ellos ya no hablen. Por eso le decían cuando les liberaban, ya no hablen de este Jesús. Y muchas veces podemos no ser acá nosotros, porque hay partes del mundo que los cristianos están siendo presos, están siendo llevados, encarcelados, porque ellos predican a Jesús. Y muchos lugares los cristianos son
tomados como rehenes, y les dice tienen que renunciar su fe al cristianismo. Renuncien a su Dios, porque si no les vamos a matar, y ellos no renuncian. Ellos prefieren morir que renunciar a Cristo, y allí muchos de ellos son asesinados. Pero nosotros acá hoy no tenemos eso. Pero el diablo quiere silenciarnos, el diablo quiere silenciarte, y muchas veces trae azotes. Muchas veces trae momentos de prisiones donde te quedas aprisionado, aprisionada en sentimiento, en emociones, en pensamientos, y como que no podés salir de eso, como que no podés salir, o vienen azotes, situaciones que te golpean para que blasfemes contra Dios, para que le dejes a Dios. Ese siempre es, Liz Marina, buen día, Dios te bendiga. Ese siempre es el plan del enemigo, callarte, para que ya no ores, para que ya no ejerzas tu autoridad, para que ya no clames a Dios. En el nombre de Jesús vamos a poner todo esto delante de Dios. Derlis, vamos a poner todo lo que ustedes necesitan, la intervención del cielo. Vamos a orar, y yo les animo que no bajen la guardia, no bajen sus manos. A veces las manos están cansadas, dice, pero tenemos que fortalecer las manos caídas y las rodillas endebles, porque va a haber la movimentación del cielo a tu favor. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta mañana vamos a orar, mis hermanos, vamos a clamar en esta mañana. Vamos a clamar en esta mañana. Vamos a clamar al Dios que nos escucha. Vamos a clamar al Dios que escucha, al Dios que conoce todo, y al Dios para quien nada es imposible. Nada es imposible, nada es imposible. Hoy presenta tu familia, tu casa. Hoy presenta tal vez tus hijos, tu matrimonio, tu cónyuge. Presenta a Dios esa imposibilidad que tenés, esa imposibilidad económica, financiera. Presenta allí la puerta que estás clamando para que se te abra a vos. La puerta que estás clamando para que se le abra a tus hijos. Hay puertas que se van a abrir en este tiempo. Puertas se van a abrir a tus hijos. Puertas se van a abrir a tus hijos. En el nombre de Jesús serán puertas de bendiciones. Serán puertas de bendiciones. Lugares que Dios tiene preparado para los tuyos. Para llevarle a su destino. Para llevarle a un nuevo tiempo. En el nombre de Jesús. El Señor envía hoy su luz. El Señor envía hoy su luz. Entra esa luz en ese lugar donde hay oscuridad. En ese lugar donde hay prisión. En ese lugar donde no hay esperanza. La luz de Cristo, la palabra de Dios entra en esos lugares. El poder de Dios restaura aquello que fue dañado, que fue derribado. El poder de Dios edifica, reedifica. En el nombre de Jesús, el poder de Dios está trayendo libertad en esta mañana. Está liberando de cadenas, opresiones. El poder del Espíritu Santo está liberando de cadenas, de opresores, de yugos. En el nombre de Jesús, el poder de Dios te está liberando en esta mañana. El poder de Dios te está alumbrando en esta mañana. El poder de Dios está disipando esa oscuridad que se levantó en tu vida, esa oscuridad que se levantó en tu casa, en tu familia. El poder de Dios en esta mañana está disipando, está disipando. Si le estás clamando a Dios, el Señor está escuchando
tu oración, el Señor envía respuesta en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El Señor envía respuesta para hacerte justicia. Hay justicias que se van a manifestar en este tiempo. Hay justicias que se van a ver. Hay justicias, hay cosas que estuviste clamando por justicias. Hay justicias que el Señor va a mostrar su mano de justicia en el caso, en tu caso, porque fuiste injusticiado, fueron injusticiados. Pero el Señor es tu juez, el Señor es el juez justo y el Señor da su veredicto y el Señor te hará justicia, aquello que es tuyo se te devolverá, aquello que es tuyo se te devolverá, porque el Señor ya envió la orden para que te sea restituido, para que se te sea devuelto aquello que es tuyo, aquello que tomaron de ti, aquello que te quitaron. En el nombre de Jesús se te va a devolver, dice el Señor, se te va a restituir, dice el Señor, se te va a devolver, porque Dios es Dios justo, Dios es justo. Aunque los hombres te hagan injusticia, el Señor, Él es el juez, Él es el juez justo. ¿Acaso aquel que clama delante de Él de día y de noche no hará justicia? ¿Acaso Dios no hará justicia al que clama, al que ora delante de Él de día y de noche? Aquel que cree, ¿acaso Dios no hará justicia? En esta mañana está viniendo ese resplandor, el sol de la justicia empieza a alumbrar sobre tu vida, el sol de la justicia. Va a amanecer el Señor sobre tu casa. Amanece el Señor sobre tu casa. Y amanece el Señor sobre tu causa. Amanece el Señor. Él es Dios de justicia. Él es Dios bueno. Él es Dios de poder. Él es Dios de misericordia. El Señor hace resplandecer su justicia en cada área que estás clamando. El Señor hará. El Señor hará, el Señor hará, el Señor hará, el Señor hará por ti, el Señor hará a tu favor, Él mostrará su bien, Él te mostrará su bien, Él te mostrará su bien, porque dijiste, Señor, he visto ya muchos males en mi vida. He visto mucha injusticia y he visto cómo los injustos prosperan. Pero el Señor es el Dios que trae la justicia y la verdadera prosperidad. Dios es el juez que pesa en la balanza las acciones de los hombres. Dios es el Dios que retribuye a cada uno conforme a sus obras. Dios es el Dios que tiene la balanza justa, que tiene la pesa justa. Los hombres, su balanza es falsa. Los jueces de la tierra, muchos de ellos tienen balanzas injustas, donde las pesas son injustas, donde pesan más a un lado que al otro por cohechos, por beneficios. Pero Dios no. Dios, su balanza es justa. Su balanza es justa. Por eso no temas. No temas, dice el Señor, porque yo soy tu justicia, te dice el Señor. Yo soy tu justicia. Y resplandezco sobre tu vida. Y resplandezco sobre esta causa que tenés. Y resplandezco en medio de tu hogar. No temas, cree solamente. Continúa siendo como esa mujer viuda que delante del juez clamaba de día y de noche. De día y de noche. ¿Acaso vuestro Padre no les hará justicia? ¿Acaso tu Padre no te hará justicia? ¿Acaso Dios no te hará justicia? Dios hará justicia. Dios te mostrará su bien. Ciertamente Dios te mostrará su bien.
te mostrará su bien, porque Él es bueno. Él es bueno. Gracias, Señor. Presentala ahí al Señor. Habla con papá. Habla con tu papá. Habla con el Padre. Él es nuestro papá. Él es nuestro Padre, nuestro Abba. Él es nuestro papito. Él te escucha como escucha el Padre a un hijo. Él te escucha, Él inclina su oído a ti. Él escucha tu clamor. Él escucha tu clamor. Y Él responde. Él responde. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, en esta mañana tu milagro. Ese sol de justicia resplandeciendo sobre cada uno. Esas puertas abiertas sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. No forces ninguna puerta, dice el Señor. No forces. Porque las puertas cerradas no son para forzar. Porque las puertas que Dios abre, Él te abre. Él te abre. Y hay puertas abiertas para este tiempo. Hay puertas que ya fueron abiertas para ti. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que puedas fortalecer a mis hermanos. A cada uno de ellos. Dale la fuerza para continuar creyendo, para continuar orando, para continuar clamando. Hasta ver ese día, hasta ver el cumplimiento de todo lo que les hablaste en el nombre de Jesús. Toda gloria y toda honra sea para ti, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Tengan un día y un fin de semana bendecido de milagros. Que el sol de la justicia resplandezca sobre ustedes. Semana que viene, si Dios permite, continuamos. Martes, las 5 de la mañana, hora Paraguay. Freddy Espínola, buen día, que Dios te bendiga. Marlon, Dios te bendiga, nos vemos martes, si Dios permite, martes, miércoles y jueves. Hoy fue un día extra porque ayer no tuvimos.